No sé si tengan alguna duda con lo que dejamos pendiente de la tarea. Hoy lo que se estaría viendo es las técnicas de recolección de datos. Se recuerdan que vimos todavía la última clase parte de unas técnicas. Estas son solamente un complemento de las mismas para que ustedes las puedan tener. Este es el módulo 6, todavía no lo he subido, entonces el segundo parcial estaríamos eh, teniendo el examen de lo que sería segundo parcial. Estamos estaría con lo que es el módulo 5, porque con el primero fue, o sea, el primero fue módulo 1 y módulo 2. Entonces el segundo parcial estaremos con módulo 4 y módulo 5. Ese sería el segundo, y parte ahorita de lo que estaríamos viendo el módulo 6 estaría para el segundo parcial. Para final, dependiendo hasta dónde avancemos, lo estaríamos dejando posiblemente hasta lo que es probabilidad, porque estaríamos viendo parte de estadística, cómo trabajan unas técnicas de procesamiento de datos en la estadística. Eh, Estoy pensando cómo, mejor dicho, no ponérselos en examen, pero por lo menos dárselos para que ustedes tengan conocimiento de cómo hacer el procesamiento de datos estadísticos, para que cuando ustedes trabajen por lo menos con información correspondiente a datos numéricos, lo puedan trabajar y no tengan ningún inconveniente. Eso sería el anuncio del día de hoy, para que ustedes se lo puedan trasladar a sus compañeros. De igual manera, como le digo, lo estoy grabando para que sus compañeros tengan por lo menos el conocimiento de lo que vendría en el segundo parcial. En el final, como le digo, no vendría lo que es trabajar estadística, o tal vez se les ponga un poco, por solo lo básico, para que no se les complique mucho y, y no tengan tanto inconveniente, porque como hay bastante teoría, y no se les complique tanto el examen. Una de las técnicas es la repetición, que es una de las maneras más fáciles de identificar categorías. Cuando una unidad o idea se repite frecuentemente, puede significar que representa una categoría, que sería una regularidad recurrente. En este caso puede ser, digamos, la cantidad de personas que consumen alcohol. Entonces, si hay en una población un dato numérico que una un dato de personas que están consumiendo alcohol, puede ser una representación de esa población, que sería, que sería la repetición, que serían los datos representativos de la población total, o de, mejor dicho, de la muestra que estamos analizando, y podría ser un indicador de cómo se está comportando la población total. Los conceptos locales son usados frecuentemente en el contexto del estudio. Eso es, mire, como le digo, todavía estamos en técnica de recolección. Entonces, los conceptos locales usados frecuentemente en el estudio es buscar términos locales. ¿Qué quiere decir eso? Son palabras o conceptos, o eh, como las palabras comunes en la población, como aquí en Guatemala, que decimos algunas palabras que son muy representativas de Guatemala, como el, el mucha, o alguna otra palabra que pudiese ser representativa de la localidad o del lugar donde se encuentre, que no sean comunes en otros ambientes y parezcan propios de los participantes. Son expresiones muy relevantes en el contexto analizado y pueden implicar categorías por su significado profundo para los participantes. Son códigos
que en vivo dice, muchas personas utilizan cuando quieren poner algo en relieve. Como les digo, podría ser bolo, que representa a una persona que consume alcohol. Son palabras que son representativas y que identifican en cierta manera el estudio, digamos, de consumo de alcohol, que puede ser representativo para poder indicar si hay una persona que consuma alcohol en una muestra o una población que estemos analizando. Entonces, eso son solamente algunas técnicas o formas de poder obtener la información y poder tener una analogía o una representación de los datos que estamos analizando. Otra son las metáforas y analogías, en diversos autores han observado que las personas frecuentemente representan sus pensamientos, conductas y experiencias a través de analogías y metáforas, por lo cual ayuda a localizar categorías con significado. Entonces, puede ser lo que son metáforas y analogías, es cuando nosotros hablamos de, ¿cómo les podría decir? Cuando indicamos una palabra que solamente se utiliza aquí en Guatemala, puede ser, eh, eh, que podría ser alguna forma de indicar que la persona pudiese ser que se la lleva de muy muy, o que para decir que es creída, o pudiésemos indicar alguna forma de identificar a la persona pero con otras palabras, no específicamente de su forma de comportamiento, como indica aquí. El supervisor se comporta como rey del mundo, dando a entender que puede hacer lo que quiere. Entonces es una forma de representar a la persona, pero sin decir directamente lo que se quiere, lo que la persona de la forma que la persona se está comportando, o de la forma que nosotros queremos representarlo. Como otra forma pudiese ser, no sé, pudiese tener alguna representación, como le digo, pero no sé cómo explicarle, pero otra representación, así que estamos diciendo algo, pero no lo estamos diciendo directamente, sino que lo estamos diciendo con otras palabras. Eh, Pudiese ser, no se me ocurre nada por el momento, pero es más o menos eso, es dar a entender una cosa, pero con otras palabras y no decirlo directamente. No sé si me di a comprender con eso. Las transiciones son cambios que ocurren de manera natural en las conversaciones y interacciones. Pueden construir marcadores de categoría. En texto se trata de párrafos nuevos. En un lenguaje verbal también los cambios en el tono de voz, las interrupciones o la presencia de ciertas frases pueden implicar transiciones y marcadores. Las transiciones en los marcadores digamos, es cuando le estamos solicitando una información de una persona. Digamos, le preguntamos si en su localidad hay crimen organizado o pandilla, o cualquier otro tipo de crimen organizado que pudiese haber en su localidad, y la persona puede notarse algún eh, silencio incómodo o alguna respuesta incómoda. Entonces pudiésemos interpretar eh, o tomar como una transición que nos está diciendo que sí, pero de otra manera. Esas son las transiciones, son cambios que, que, que ocurren y que podemos notarlos al momento que se está solicitando información. Entonces es la forma en que la persona nos está dando información de una manera no tan clara, pero sí por su comportamiento o por otros, como indica ahí, otros cambios como en el tono de voz, las interrupciones o la presencia de ciertas transiciones o cambios de apariencia o de humor que pudiese presentar durante el- ante la obtención de información o durante la entrevista que estemos realizando. Las similitudes y diferencias, eso está bastante claro, son similitudes entre pasajes, unidades, segmentos de lenguaje verbal y no verbal. Puede indicar categorías.
De hecho, como hemos visto, la comparación constante se fundamenta en ello. Cuando un pasaje es similar a otro, es muy probable que presente una categoría. Entonces, las similitudes y diferencias es cuando presentamos datos que pudiesen tener una interpretación, pero una interpretación que conlleve a la misma idea o a la misma información que queremos obtener, o que lo dicen de una manera que pudiese entenderse que están hablando de un tema. Entonces eso quiere dar a entender las similitudes y diferencias de la obtención de la selección de datos o información que estemos procesando. Los datos perdidos o no relevantes es una técnica a la inversa para descubrir categorías. Se recuerdan que las categorías eh, las categorías son las representaciones o los datos que queremos obtener. Digamos, las categorías pueden ser las edades, el estilo, el rango económico o el nivel socioeconómico o alguna representación de la persona o del dato que queremos obtener, y lo seleccionamos respecto a una clase o alguna representación económica que queramos tomar para poder localizarlo y poder representarlo al momento que estemos presentando los datos correspondientes en su trabajo. En un lugar de la investigación se pretende que hay aquí, eh, puede pensar en qué falta, que se está ignorando o perdido, lo que no se menciona. Es importante estar atentos, perdón, a lo que los participantes van intencionalmente o no intencionalmente. Lo mismo ocurre con temáticas muy comunes, ya que las personas pueden dejar de lado la información que todo el mundo sabe. Esto se conoce también como abreviación. No es fácil buscar información faltante. Las personas pueden desconfiar del investigador. Sí, disculpen, es que a veces se me va un poco la señal, entonces ahorita tengo poca señal. Permítame, déjame cambiar un poco de lugar el celular para que me puedan escuchar mejor. Eh, los datos perdidos o no relevantes es lo que les había dicho anteriormente, cuando una persona de alguna manera le está dando la información de, en base a esto, lo que estamos viendo anteriormente, que pudiesen ser las metáforas, transiciones o lo que se vio anteriormente, conceptos locales. Entonces, esas son formas de igual manera que pudiesen ser interpretados los datos perdidos o no revelados, que las personas le están dando a ustedes al momento que estén dando la información. Que alguna persona se niegue a dar la información, inclusive pudiese ser de que ustedes al momento que les estén haciendo la entrevista, la persona les diga que no quiere dar esa información. Entonces lo pueden ustedes interpretar a que la información o el dato es correcto, o lo pueden tomar como no quiso dar la información. Entonces se pueden interpretar los datos, como les indicaba, como alguna metáfora que tal vez la persona esté dando, algún cambio o alguna forma de que la persona se está comportando, y eso puede dar pauta de que se esté dando la información de una manera distinta, o que se esté dando o no se esté dando la información, o se estén perdiendo los datos, y ustedes lo pueden tomar una información conclusa al momento que se esté analizando la información correspondiente. Los conectores lingüísticos y adverbios son pronombres similares
útiles para encontrar categorías y establecer relaciones entre ellas. De manera de localizar categorías es buscando las palabras no, nunca, ninguno o sus opuestos. Los investigadores pueden descubrir categorías buscando grupos de palabras y mirando los términos que las conectan. También en características negativas o positivas pueden descubrirse categorías al examinar cuidadosamente las palabras y frases como por qué. Desde entonces y como resultado nos cuidamos, nos daremos cuenta de que a menudo indican relaciones causales entre categorías. Términos como sí, entonces o más que y en lugar de a menudo significa relaciones condicionales. La frase es un suele asociarse con categorías taxonómicas. Por ejemplo, Amalia Eugenia es como una viuda negra, Hans Torre es como un león, pero finalmente es un tipo de gato. Las relaciones orientadas temporalmente son expresadas mediante palabras como antes, después y entonces el siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Los conectores y adverbios y lo que son pronombres o similares son la forma en que la persona está relacionando o conectando alguna persona con una característica o una representación de la persona. Entonces, para eso nos sirven los conectores lingüísticos, poder interpretar o poder relacionar una, un dato con una característica en específica y tener por lo menos eh, una, una forma de poderlo representar o poderlo categorizar en alguno de los ámbitos que queramos y tener por lo menos el eh, dato correspondiente de esa característica o de ese análisis que estemos realizando al momento que se esté tabulando la información, que ya es organizarla y clasificarla correspondientemente en cada una de las categorías que queramos, ya puede ser establecida por los conectores lingüísticos que las personas nos estén dando. Si en dado caso ustedes hacen una investigación cualitativa, lo pueden ir relacionando con conectores lingüísticos y de igual manera los conectores pueden servir también para relacionar las investigaciones cuantitativas que ayudan a poder establecer de igual manera un dato con una cualidad o una representación de ese mismo dato con una característica en específica que queramos o que se pueda medir numéricamente. Otros tipos de relaciones pueden ser de interés, entonces son sugieren buscar atributos, por ejemplo, X es Y, que como digo, estas ya son un poquito más relacionadas a características cuantitativas, las anteriores son un poco relacionadas a características cualitativas que pueden tener los datos al momento que ustedes estén analizándolos. La información de estas son X es Y, las contingencias y X entonces Y. Entonces la función es X es un medio de afectar a Y, de orientación espacial X está cerca de Y, definiciones operacionales, por ejemplo X es una herramienta para hacer Y, ejemplos X es una instancia de Y, comparacionales X se parece a Y, inclusiones de clase X es un miembro de Y, sinónimos X es equivalente a Y, antónimos X es una negación de Y, procedencia X es la fuente de Y y circularidad X se define como X. Como digo, algunos de esos son para relacionar datos cuantitativos y pueden ser también datos cualitativos. Digamos, puede ser de que si digamos si el índice pongamos un dato numérico, si eh, el índice de escolaridad es el 1.5, entonces el índice de desempleo es digamos, el 0.5, entonces ya pueden relacionar que son de contingencias que si uno está relacionado con el otro, si ustedes piensan de que puede estar relacionado uno con otro, puede estar en consecuencia con el anterior.
En ese caso puede ser, como digo, el índice de escolaridad es bajo, digamos. De igual manera va a tener una consecuencia en el índice de empleo que va a ser bajo. Pudiese ser una relación correspondiente que pudiese ser de contingencias. De igual manera de funciones pudiese ser el, el índice de ingreso económico es el 1.5. Es un medio que afecta al, a la canasta básica o al índice de la canasta básica en el 0.5, entonces pueden relacionarlo así. O el índice económico bajo, puede ser también, es un medio de a ver, es un medio que afecta al índice de la canasta básica, puede ser solamente indicando que si el índice de ingreso económico que está afectando a la canasta básica, la orientación espacial puede ser cuando hablamos de relaciones, puede ser alguna forma de poder expresar la relación entre algunos valores, puede ser también de eh, el valor de o el índice de violencia del año 2009, que es el 5.5, y está cerca del índice de violencia del 2008, que es el 5.9, digamos. Entonces pueden ser una orientación o una relación de cercanía en cuanto a datos o de departamentos. Puede ser también o municipios. El municipio de Misco está cerca del municipio de Villanueva. Entonces, para eso nos sirven también los conectores lingüísticos, poder establecer relaciones y de igual manera, como les indicaba, poder tener alguna forma de poder hacer una conexión entre los datos que tenemos con alguna característica o alguna representación de ese dato o de ese valor con alguna otra categoría que queramos establecer. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Todo esto, al momento que nosotros tenemos material vinculado a la teoría, digamos, pudiésemos obtener las percepciones de las personas en relación a algún artículo o alguna ley que se ha publicado, y pudiésemos tener cómo están percibiendo las personas esa ley o cómo ellos lo interpretan al momento que se está aplicando esa ley. Entonces, de esa manera nosotros podemos analizar el material vinculado a la teoría, que puede ser la percepción, y todo esto son datos cualitativos, que son la forma en que las personas están interpretando o están percibiendo la ley, o consideran de que la ley se está aplicando o se está relacionando con ellos. Entonces, para eso nos sirve lo que es el material vinculado a la teoría. Solamente es la forma de la percepción que las personas tienen de alguna ley o de algún de alguna causa o algún efecto que tengan sobre ellos eh, algún artículo o algún dato específico relacionado a la teoría. Para eso nos sirve lo que serían el material vinculado a la teoría. Los cortes y clasificaciones, después de revisar, manejar y marcar el texto, recuerde que los cortes y clasificaciones es cuando se tienen que ya ordenar los datos, o los datos ya ordenados y clasificados específicamente en cada uno de los ámbitos correspondientes que se tenga de la información que tenemos, indicando que el cortar o editar y clasificar consiste en identificar, expresar, identificar expresiones, pasajes o segmentos que poseen, pero me parecen importantes para el planteamiento, y luego juntarlos conceptualmente. Hay diversas técnicas para ello. La más difundida es el método de comparación constante. En un segundo caso, cada cajón conceptual o tema general
puede ser un documento de Word. Desde luego podemos comenzar agrupando temas generales o más específicos. Una variante cuando el material es sumamente extenso es el que trabaja, en el que el trabajo se divide después de una y se elijan las categorías centrales y comunes. Y si el material no es extenso, puede ser revisado por investigadores independientes y luego se contrastan las categorías coincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Los cortes y clasificaciones, como les digo, poner, tener toda la información, puede ser numérica o puede ser en datos solamente lingüísticos que nos puedan servir y poderlos ir clasificando conforme a la importancia que nosotros consideremos. Entonces, en este texto habla más que todo en conceptos, en datos lingüísticos o datos de teoría. Entonces, en base a todo lo que se tiene correspondiente de la teoría o todo lo que es relacionado a la teoría, se puede ir clasificando la importancia que tengamos o en base a datos que pudiesen tener alguna relevancia que podamos tomar durante la clasificación y la recolección de datos. Lo que es el corte y clasificación de la información es poder tener nuestros datos, como indica aquí, dividirlos posiblemente en temas y posteriormente esos temas dividirlos por cada documento de Word o poder dividir los temas en un documento y poder ir clasificándolos conforme a la importancia que nosotros creamos que son relevantes para la investigación y poder trabajarlos de mejor manera. Y si en dado caso, al momento que se tiene la información, se pueden tiene que agregarse más temas, se pueden ir agregando al tema principal y que pudiesen ser de apoyo para el mismo, para ir desarrollándolo de mejor manera. La lista de términos y palabras claves en el contexto es identificar palabras que utilicen los participantes de manera recurrente, comunes a la mayoría y que todas las menciones eh, frecuentemente, que todos la mencionan frecuentemente, similar a la primera técnica que es la repetición, pero ahora en vez de unidades o ideas, se trata de conceptos. Se elabora una lista y se encuentra el número de veces que se repite, que son las frecuencias. Las técnicas de conteo de palabras producen lo que se denomina consideración o destilación de datos, que ayudan a investigadores a concentrarse en el núcleo de categorías vinculadas al planteamiento del problema de un universo difuso de datos. ¿Qué quiere decir los términos y palabras que caben en contexto? Es, digamos, si las personas les están indicando de que hay, o ustedes al momento que, mejor dicho, estén analizando las informaciones obtenidas o los datos obtenidos, digamos, en datos numéricos, si ustedes ven que eh, en el índice escolar de las personas está que solamente quedaron en primaria, entonces pueden ustedes tomar en consideración de que la mayoría de las personas solamente queda sus estudios hasta el nivel de primaria. Si fuesen datos numéricos, pudiesen ser también el índice el ingreso económico. Si en dado caso las personas les están dando a ustedes la información correspondiente de que la mayoría solamente tiene el ingreso económico del sueldo base, entonces pueden ustedes tomar en consideración de que las personas solamente tienen, la mayoría de la población, mejor dicho, tiene solamente el ingreso económico de sueldo base. Entonces, en base a esas repeticiones o datos que se van repitiendo durante el análisis de la información, ustedes al momento, como digo, que ya han hecho su análisis de campo o hayan obtenido información por parte de instituciones y están analizando la información correspondiente, pueden ustedes ir verificando si hay eh, términos que se vayan repitiendo o datos numéricos que se vayan repitiendo y en base a esos datos numéricos que se van repitiendo poder tener por lo menos una idea o tener un aspecto en consideración que hay un dato que tiene mayor incidencia o mayor repetición, mejor dicho, en toda la información que se está utilizando.
concurrencia de palabras también es igual que la anterior, también conocida como la colocación. Se basa en la idea de que el significado de una palabra está relacionado con los conceptos de lo que está conectada. Por ejemplo, en las empresas estadounidenses se realiza una búsqueda de las palabras claves en las empresas y se logró determinar cuáles son los factores de búsqueda más importantes en las empresas. Esto es solamente la eh, concurrencia, es cuando nosotros utilizamos palabras que pudiesen ser relevantes, digamos, no relevantes, sino que sean, ¿cómo les podría decir? Que pudiesen ser no, no relevantes, sino que relaciona una persona con una categoría, pudiese ser, digamos, de que la persona que estamos entrevistando le solicitamos su ingreso económico. Entonces, en base a ese ingreso económico ya la podemos colocar en cierta categoría. La concurrencia es la forma de poder relacionar el dato con un concepto o con una categoría específica que nos pueda ayudar a poder eh, localizarlo o poderlo ubicar en nuestro conjunto de datos que tengamos. Entonces, para eso nos sirve la concurrencia. La metacodificación se examina la relación entre las categorías sugeridas por estudios previos, que es el marco teórico, para descubrir otras potencialmente nuevas y temas. Las técnicas requieren conjunto de unidades o datos, párrafos, textos completos, imágenes, etcétera, y conjunto de categorías establecidas para cada unidad. El investigador se pregunta qué categorías están presentes y cuál es su dirección y valencia. Los datos se disponen en una matriz de unidad de tema y esta matriz puede tratarse estadísticamente. ¿Qué es la metacodificación? La metacodificación es solamente tener eh, el conjunto de datos o el dato que obtengamos de alguna institución y en base a ese dato irlo clasificando, ordenándolo y analizándolo de una manera que nos haga fácil poder ir localizando una información relevante para nosotros. Es posible que en algunas instituciones que obtengamos información o algunos datos bibliográficos que obtengamos información vengan con demasiada información adicional y esa información solamente la podemos desechar o poder clasificarla de otra manera para que cuando se esté presentando o se esté redactando la información no tengan que ir esos datos adicionales, sino que solamente lo que nos interesa y borrar, no borrar, sino que tomarlo como datos secundarios a la investigación principal que estamos realizando. Entonces, para eso nos sirve la metacodificación, poder clasificar, ordenar y poder ir ordenando de una manera que nos sirva poder relacionar la información que obtenemos y poder presentarla de una manera más simple o poder analizar de una manera más simple para que no se tenga inconvenientes durante el análisis de la información. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. El cronograma en grandes rasgos es eh, presentar la información correspondiente y de qué manera se va a analizar o se va a obtener dicha información. Si ustedes van a hacer el análisis teórico correspondiente, entonces ustedes pueden colocar en su cronograma el análisis teórico y en ese apartado poder colocar el tiempo estimado que ustedes consideren que se estarían tardando en poder obtener y analizar todo lo teórico y posteriormente al análisis teórico ustedes estarían colocando o pudiesen colocar el análisis de datos o análisis estadísticos o obtención de datos o entrevistas o cualquier otro procedimiento que vaya relacionado con su análisis teórico. Lo que el cronograma hace es darle a conocer el procedimiento que ustedes van a hacer y el tiempo que se van a tardar en hacerlo. Entonces, cuando ustedes consideran el tiempo pertinente para poder hacer esa actividad, le
dan cierta pauta al lector para poder considerar el tiempo que ustedes pudiesen finalizar su trabajo de investigación y poderlo presentar. De igual manera les sirve para poder tener la idea general o por lo menos darle el concepto general de cómo ustedes van a trabajar y cómo van a tener la presentación de los datos correspondientes de su investigación. El cronograma se, se presenta de esta manera. Entonces se coloca el nombre de lo que ustedes están trabajando o el tema que ustedes estarían trabajando, y esta línea que se coloca aquí es el tiempo que ustedes están trabajando. Esto lo están trabajando en, en, en meses, puede ser en días, de igual manera puede ser en horas. Pueden ustedes especificar el tiempo que estarían trabajando cada uno de los temas, y pueden ustedes de igual manera indicar que se están trabajando dos temas conjuntamente al mismo tiempo, pero siempre tienen que tener presente de que cuando ustedes finalicen una actividad puede comenzar la otra, o pueden comenzar dos al mismo tiempo, pero no pueden ustedes tener una actividad que comenzó y a la mitad de esa actividad hayan comenzado otra, porque se les puede complicar, ya que al momento que ustedes estén trabajando eh, la, la información es un poco, bueno, pues es un poco confuso, porque si se está trabajando un tema, porque se está trabajando un tema a la mitad de otra información. Entonces esto solamente es el, el plan o la forma en que ustedes estarían trabajando, y es bueno podérselo presentar a su asesor, porque le ayuda a su asesor a poder comprender como digo, el tiempo estimado que ustedes pudiesen tardar o pudiesen tener durante su trabajo, y el tiempo que se estarían tardando ustedes en elaborar todo el procedimiento de investigación. Entonces cada una de las líneas, como digo, es un tiempo, y este es el tema que ustedes pudiesen plantearle a su asesor, el cual estarían realizando. Y del lado derecho, lo que dice, digamos, elaboración del plan o proyecto, pudiese ser el análisis teórico. Esta línea que se presenta aquí es el tiempo. Esto más que todo creo que está en meses, lo que está aquí arriba, pero ustedes lo pueden trabajar por días, por horas o por el tiempo que ustedes consideren que se estarían tardando en cada uno de los temas correspondientes. De igual manera, en el segundo pueden ustedes obtención de datos, en el otro análisis de datos, interpretación de datos, y conforme vayan ustedes considerando cómo vaya avanzando su información o vaya avanzando su trabajo, lo pueden ir colocando y ustedes darle cierto periodo de tiempo. Como les digo, pueden ustedes comenzar un trabajo, y ese mismo trabajo puede tener un trabajo que vaya de la mano con él, aunque no tenga el mismo tiempo de trabajo o el mismo tiempo de realización. Entonces pueden ir dos de la mano, puede finalizar uno primero y el otro puede continuar, dependiendo de lo que ustedes estén trabajando y de qué manera lo van a trabajar. Eso del cronograma, como digo, es darle la idea a su asesor cómo y de cuánto tiempo ustedes consideren importante que van a estar trabajando cada uno de los temas o cada uno de los procesos de su investigación. El bosquejo del informe final. Aquí ya ingresamos a cómo se presenta el informe final. Esto más que todo va relacionado en lo que es el protocolo y cómo se presenta. En alguno, mejor dicho, en el ejemplo que yo le subí, está en Arial 12 justificado con 1.5 de interlineado. Entonces aquí de igual manera les estaré dando la información correspondiente cómo se va a presentar y cuál es el tipo de letra y de interlineado y el tamaño de la misma, para que ustedes tengan conocimiento cuando les toque presentar su protocolo o su bosquejo a la universidad, para que cuando se lo
presenten, no tengan ningún inconveniente y se los rechacen al momento que lo hagan. El informe de investigación representa el resultado final del largo proceso de investigación. Su articulación estructural constituye ser el modo de cómo los investigadores ordenan, clasifican y presentan los datos. Cualquiera que sea el tipo de investigación, la presentación de resultados se hace con base a normas que permiten estructurar de una manera lógica la forma y el contenido de la exposición teórica. Eso es en grandes rasgos el bosquejo del informe final. Es presentar el resultado final del largo proceso de investigación y es el tipo, es la presentación de resultados se hace con base a normas que persiguen estructurar de una manera lógica la forma y el contenido de la expresión teórica. Eso es en grandes rasgos el bosquejo del informe final y es el concepto teórico del mismo. Ese es el contenido básico para el bosquejo del informe final. Esto es lo que sugiere, entonces pueden ustedes darle un pequeño cambio, pero de igual manera siempre regirse. Recuerde que está el reglamento correspondiente de trabajo de graduación, entonces siempre traten de regirse a lo que en él se indique, porque si en dado caso tiene algunas modificaciones, pues es posible que tengan que hacer grandes cambios en su trabajo y es mejor siempre verificar si hay alguna actualización de ese reglamento. El que yo les subí es bastante antiguo, entonces traten de ver si hay alguna nueva publicación al momento que ustedes hayan realizado su trabajo para que no tengan ningún inconveniente. Aquí, como les digo, es un Arial, el tamaño de letra que se sugiere que sea de 12 puntos por negro y a doble espaciado entre líneas. Puede ser doble espaciado a 1.5. La mayoría de trabajos es a doble espaciado, pero dependiendo del tamaño del trabajo o de la cantidad de información que ustedes van a presentar, es mejor colocarlo a 1.5 para que no se hagan tantas páginas al momento que ustedes presenten su trabajo y no sea tan tedioso la lectura de la información. El papel a emplear es bond, esos son los márgenes sugeridos de igual manera, y cada página se numera de la esquina superior derecha con números arábigos en orden correlativo correspondiente al número. Debe aparecer al menos 2.5 a 1 pulgada de la orilla de la página, y el índice de la traducción y el resumen se numeran en orden de números romanos. El cuerpo del trabajo se numera siguiendo el orden correlativo acostumbrado, que es el número arábigos al momento que se está trabajando. Entonces, esos son los datos correspondientes que se tendrían que tomar en cuenta. Como le digo, el contenido básico para su bosquejo del informe final. Esta información de igual manera está en su reglamento de graduaciones. Si ustedes gustan, lo pueden consultar también ahí. Esto lo saqué de ahí, entonces siempre, como digo, traten de revisar si hay alguna modificación a por lo menos estos datos correspondientes, que es posible que les cambien algún dato en específico en cuanto a espaciado o tipo de letra o cualquier otra información que ellos consideren importante. La portada en la parte superior, como digo, todo esto está en su reglamento, que es el nombre de la institución o facultad, el logo de la institución, el título de investigación, el nombre de los autores en orden alfabético. En este caso serían ustedes, ¿verdad? Ustedes, su primer apellido y luego sus nombres, el nombre de asignatura, ciclo y año, el nombre del asesor de contenido. Otra, cuando trabajen el protocolo que ustedes me van a presentar, no me coloque como asesor, porque yo no soy su asesor. Eso ustedes ya lo van a decidir cuando ya ustedes consideren importante. Por un momento lo pueden dejar en blanco y no me coloquen tampoco su número de CUI ni su dirección, porque eso no es necesario. Solo necesito su número de carnet para poderlos ubicar al momento que se esté haciendo la calificación, si en dado caso tengo algún inconveniente para calificarlo en la plataforma. Entonces solo necesito que me coloquen su número de carnet, por favor, jóvenes, para que pueda calificarles.
Esta es la portada del bosquejo. Esto, como le digo, todos estos datos van en su reglamento de trabajo de graduación. Eso lo pueden también consultar en el documento que lo subí. Y todo esto tiene que ir obligatorio en su trabajo de graduación. El índice en el bosquejo. Entonces, ¿para qué sirve el índice? Es un listado de las partes estructurales del informe de investigación. Se coloca después de la portada y antes de la introducción. Incluye los capítulos y subcapítulos, temas y subtemas que son y forman parte de la totalidad de la investigación. Se señalan las partes y su numeración de página correspondiente. El lector, al consultar el índice, se pone en contacto con todo el contenido del escrito, lo cual facilita la localización de los temas generales y específicos. La forma que se sugiere adoptar para el índice de trabajo de investigación será la llamada sistema general, en el que utiliza números romanos para identificar los capítulos, letras mayúsculas para los temas, números arábigos para subtemas y letras minúsculas para las divisiones de estos. Si en dado caso ustedes, al momento que realicen su trabajo de oración y hayan presentado su protocolo de tesis y en su protocolo de tesis se tenga que agregar algún capítulo extra o algún tema extra o subtema extra, es bueno que lo coloquen como viñetas si en dado caso se les complica mucho ir a hacer algún cambio a su protocolo de tesis. En la Universidad de San Carlos lo que era necesario es dirigirle de nuevo una carta al director de escuela indicándole cuál es el tema que se estaría agregando. Si en su facultad o en su universidad no es necesario tanto protocolo administrativo, lo pueden hacer solamente agregándolo y dándole a conocer a su asesor que le agregaron ese tema que es importante para el desarrollo de su investigación. Si en dado caso es muy largo el procedimiento administrativo, como digo, pueden agregar ustedes viñetas a los subtemas, y si es un tema importante para su trabajo de ¿cómo se llama? Solo lo van agregando sin numeración, van continuando con la información y como digo, lo van agregando de igual manera con una viñeta y van trabajando esa información importante, aunque no lo hayan colocado en su protocolo, lo pueden solamente agregar con viñetas y siempre dándole a esa información a su asesor de por qué lo están agregando como viñetas. Si en dado caso se les complica, pero siempre traten de abocarse a su escuela para que no tengan inconvenientes cuando estén trabajando en su trabajo de evaluación. ¿Alguna duda por el momento, jóvenes?